Si eres fan de varias películas, series o videojuegos de Hollywood o videojuegos estadounidenses, seguramente conoces Central Park. E inclusive si nos ponemos quisquillosos, hasta es uno de tus sueños venir aquí. Se ve limpio, agradable, grande. Y a ver, no te voy a mentir, estar aquí sí se siente estar como dentro de una película. Es bastante tranquilo. Está bonito, se siente fresco, hay aire, hay animales, hay naturaleza, la gente es bastante amable. Pero hay algo que nadie te cuenta sobre Central Park, y eso es lo que vamos a ver en este video. Pero antes, claramente, unos datitos curiosos y disfrutar un poco del parque no estarían mal. Es increíble, ¿no? Como un lugar en medio de Nueva York, en el mero centro de Nueva York, una de las ciudades más caóticas en las que he estado, puede ser tan tranquilo. Y es que sí, este lugar se construyó para ser el pulmón de esta ciudad, de esta gran metrópoli. Este lugar es tan grande que inclusive hay semáforos. Estoy viendo ahorita pasando bicicletas y hay semáforos para peatones y para el carril de bicicletas. No solamente hay semáforos, hay una carretera. Y esos son los semáforos que te decía anteriormente. Y esto justo en el centro de Central Park. Supongo que esto atraviesa todo. Es que es tan gigantesco que para desplazarse de un punto a otro, tal vez lo más ideal hubiera sido en bicicleta y no caminando. No solamente hay bicicletas y carretera, literalmente hay coches cruzando por aquí, por el medio de Central Park. Y es que, como te decía, esta cosa es gigantesca. Recibe 42 millones de visitantes al año y hablamos de que su superficie es más grande que el Vaticano, que Mónaco e inclusive que el centro de Londres. Hablamos prácticamente de una ciudad aquí adentro, y cuando estás aquí adentro, aunque hay muchos visitantes al año y es gigantesco, realmente no se siente tanto como una ciudad, no se siente ese caos. La gente está más relajada, ese estrés de la ciudad de verdad no se siente en esta parte de Central Park. Y supongo que no se siente en ninguna parte de Central Park. Y pues supongo que tiene sentido, ¿no? Supuestamente construyeron este parque para que la gente se relajara y bajara el estrés de la ciudad. Y sí, construyeron. Este parque no existía. Todo lo que ves aquí es artificial. Absolutamente todo. La tierra, la piedra donde estoy sentado, los caminos, los lagos, todo es artificial. Fue diseñado por Frederick Law en 1857. Se trajeron más de 500,000 árboles y 3 millones de toneladas en tierra y rocas como la que estoy sentado ahora. Y los senderos, ¿recuerdas que te dije que también son artificiales? Bueno, hablamos de que hay prácticamente 100 kilómetros de senderos aquí. Muchísimo. ¿Qué tal se me escucha ahí? ¿Un poquito mejor? Estoy probando todavía el micrófono. Ya les comenté en el primer video que si de repente ven tomas un poquito quemadas o que les falta brillo o el audio a veces no se escucha tan bien, aguántenme tantito. Sí, apenas le estoy agarrando el pedo a esto. ¿Es el qué? ¿Tercer video que grabo? ¿Cuarto? Todavía hay bastantes cosas que mejorar. ¿Recuerdas que te dije que era muy grande este lugar? Bueno, aún así sigue siendo mucho más pequeño que el bosque de Chapultepec. Así que sí, nos verga los neoyorquinos. En Ciudad de México tenemos uno mejor. Tal vez mejor, pero no tan grajado como este. Central Park ha salido en más de 350 películas. Eso es mucho más que muchos actores. Y mucho más que la gente promedio, obviamente. Es el lugar más filmado del mundo, inclusive según algunas fuentes. No sé si sale del todo cierto, pero ahí les dejo el dato. Debajo de nosotros hay túneles subterráneos. Sé que suena extraño y tal vez te parece hasta redundante si viste el video de Times Square, pero sí, estos túneles se utilizaban para que pasaran los carros, que antes no eran como ahora, antes eran a caballo. Y para que los sirvientes que tienen que llevar cosas de un lado a otro no molestaran a la gente elegante, a la gente fifí. ¿Alcanzan a ver al fondo los edificios? ¡Qué preciosidad! Vamos a acercarnos para allá. Y esto en invierno se convierte en una preciosura. Todo Central Park. Y los lagos, ni se diga, se convierten en pistas de hielo. Supongo que lo has visto en películas, si ven historia de algún amigo que haya venido, pero este en invierno se pone todavía mucho más bonito. ¿Recuerdas que te dije que Central Park no solamente eran cosas bonitas, agradables y para toda la familia? Bueno, pues justo aquí enfrente estamos en donde mataron a John Lennon. Sabemos que John Lennon cantaba la paz, pero sabemos que también era bastante controvertido. No fue solamente el líder de los Beatles, o sea, fue alguien que realmente tocaba sentimientos en las personas. Hasta que el 8 de diciembre de 1980, John Lennon fue asesinado justo aquí, a las afueras del edificio de Dakota. Un hombre llamado Mark David le disparó 5 veces en la entrada, saliendo del edificio mientras se dirigía a su casa,
con Yoko Ono. David lo había estado esperando todo el día, incluso antes del crimen, unas horas antes, le había pedido un autógrafo. Que bueno, él firmó sin saber que sería el último o uno de los últimos, porque no sé realmente si firmó uno más, pero uno de los últimos seguro que fue. Incluso cuando lo dispararon, John Lennon seguía vivo y siguió arrastrándose hacia adentro del edificio. Fue declarado oficialmente muerto a las 11:15 p.m. Y bueno, precisamente esta es una de las cosas que querían que viéramos. Convirtieron toda esta zona del parque en, bueno, ya sabemos cómo es la humanidad, ¿no? Vendiendo todo lo que puede vender. Y bueno, esto que comercialicen con la muerte de un artista no solo pasó con John Lennon. Realmente, si se dan cuenta a lo largo de la historia, es lo que sucede. Los pintores, cuando sus obras de arte valen más, es cuando mueren. Los cantantes, cuando mueren, su música se dispara y se vuelve top 1 en Spotify o en cualquier plataforma digital. En aquella época inclusive se vendían más discos. No sé, a la humanidad le gusta ese morbo. Es bastante extraño. Y hablando de morbo, ¿sabías que Central Park se construyó encima de una comunidad de negros? Agárrate porque esta historia es aún más oscura que comercialicen con la muerte de uno de los artistas más grandes de la historia. Este lugar, Strawberry Fields, es en honor a John Lennon y fue inaugurado en el 85, gracias a Yoko Ono, que donó dinero para que se pudiera realizar. La verdad es que, no sé, se siente una vibra rara, como, no sé, de verdad, se siente algo diferente cuando estás ahí. Y me refiero a algo negativo, se siente una energía un poco extraña. Pero bueno, John Lennon no murió en una guerra, no murió siendo un criminal, murió diciendo lo que realmente pensaba. Pero bueno, vamos con la parte oscura de Central Park, lo realmente oscuro. Bien, hasta ahora hemos visto un Central Park bastante bonito, inclusive un poco triste por lo que acabamos de ver de John Lennon, que lamentablemente fue una desgracia. El que le arrebaten la vida a una persona con un asesinato es, a mi parecer, lo peor que puede pasar, sobre todo viniendo de un país como México, donde esto está a la orden del día, donde los asesinatos, los secuestros, el arrebatarle la vida a las personas antes de tiempo es una noticia que hemos vuelto común y normalizada, y lo cual no está bien. Pero de cierta manera en México lo suelen hacer por un motivo, un objetivo. Ya suele ser dinero, suele ser robarte alguna pertenencia personal, que no estoy justificándolo. Claramente el matar a una persona en ningún momento es justificable. Pero aquí en Central Park muchas personas perdieron su vida, sus pertenencias, sus casas, todo, para poder construir donde yo estoy sentado hoy en día. Tal vez sepas de lo que te estoy hablando y si no, te lo cuento. Seneca Village fue uno de los primeros barrios libres, bueno, colonias o zonas, como quieras decirle, de Nueva York. 50 años después de la independencia de Estados Unidos, 3 hombres negros aquí compraron tierras, justo donde estamos caminando ahora mismo, aunque de hecho es del otro lado, más al oeste del parque, de Central Park. ¿Por qué decidieron comprar aquí y no en otra parte de Nueva York? Bueno, porque la discriminación en el centro de Manhattan era brutal. Para 1855 hablamos de que Seneca Village ya tenía más de 250 habitantes. A ver, ahorita te suena poco, pero estamos hablando de hace prácticamente 200 años. De los 255 habitantes, la mayoría eran afroamericanos. La mayoría de estos habitantes eran afroamericanos libres, pero con el paso del tiempo se convirtió más bien en el lugar donde venían las personas que sufrían discriminación en Estados Unidos. Empezaron a venir irlandeses, empezaron a venir extranjeros, empezaron a venir alemanes. ¿Por qué? Porque en esa época el tener una propiedad aquí en Estados Unidos, en Nueva York, significaba tener derecho a votar. En 1853 el gobierno decidió construir un gran parque para competir con los jardines europeos, o sea, algo egocéntrico, algo superficial, arrebatándole las vidas a muchas personas aquí. A través de un proceso llamado expropiación, que si no lo conoces, es prácticamente que si el gobierno te dice tu terreno es mío, se lo tienes que dar, la ciudad obligó a todos sus residentes a irse. Y hablamos de que, a pesar de que eran 255 habitantes para el 55, para 1855, aquí había escuelas, había iglesias, inclusive hay cementerios. Aunque no hay registros oficiales de los cementerios, han encontrado restos humanos, lo que significa que, efectivamente, era una sociedad autosuficiente. Muchos de ellos recibieron una compensación por debajo de lo que compraron su propiedad, y otros, que fueron la mayoría, nunca recibieron esa compensación económica. Y el gobierno estadounidense, lejos de decir lo que hizo durante más de 100 años, no se dijo absolutamente nada. No se mencionaba nada acerca de Seneca Village, no había alguna placa, algún memorial, no había absolutamente nada. Fue en la
las últimas décadas que las personas empezaron a dar cuenta de lo que realmente había pasado hace 200 años y fue que empezaron a recordar lo que realmente sucedió aquí. Muchas personas que viven en Nueva York ni siquiera saben que Central Park fue construido encima de una comunidad de personas afroamericanas y extranjeros como los irlandeses o alemanes. Y sí, en 1857 oficialmente Seneca Village desapareció. De 1825 al 57, por un momento estas personas tuvieron un refugio hasta que el gobierno decidió quitárselos. Y si te soy honesto, yo creo que más que querer construir un parque, querían hacer algo parecido a lo que pasó en el Bronx. Pero pues al final tu opinión es lo que cuenta. Dime, ¿qué es lo que piensas? ¿Crees que estuvo bien lo que pasó? Yo creo que obviamente no. ¿Sabías que Central Park fue construido encima de Seneca? Yo tampoco, hasta que vine aquí. Déjame tu opinión aquí abajo en los comentarios. Espero te haya gustado este video. Nos vemos en el siguiente. Adiós.